Gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí recibimos al dueño de los martes, el profesor Antonio Siriaco, que tiene mucha tela por donde cortar hoy en términos Sí, 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 económicos. sí, sí, la verdad es que el mundo en Caramba, profe. este fin de semana y la semana pasada está viviendo situaciones bastante difíciles en términos Asustado todo el mundo. geopolíticos. Y eso ha generado mucho temor, mucha incertidumbre. El hecho mismo de que el Estados Unidos haya bombardeado a Irán y la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz genera tensiones y mucho más cuando en esa zona prácticamente el 22% del petróleo, gas natural, circula por esa zona. Estamos hablando de una zona donde está Irak, Arabia Saudita, está Qatar, Kuwait, Donde se Oman, produce todo el petróleo. petróleo. Zona Pero petrolera. además también está la otra parte del estrecho. En el lado opuesto está el estrecho de Bab el-Mandeb, que también circula por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez y eso conecta también con el Mediterráneo. El 15% de las mercancías del mundo y una parte importante de las mercancías que viene de Asia entran por esa zona. Entonces, hay elementos ahí ya de preocupación para países, no solamente para el mundo, sino para países como la República Dominicana, que es un importador neto de petróleo. Y fíjense que el petróleo, después del famoso bombardeo de Estados Unidos, bajó. Y uno se pregunta, bueno, Pero bajó no pero fue después del bombardeo de Estados Unidos, no, sino de Irán a la base. no, Se cayó ahí. se En las dos cayó en las ocasiones dos bajo, Sí. ocasiones sí. porque inmediatamente se piensa, quizá en el corto plazo, los mercados reaccionan en el sentido de que, bueno, por lo menos ya destruyeron los famosos, las zonas de enriquecimiento de uranio y ya le quitan capacidad a Irán De, para reaccionar con fuerza. para una Entonces ya eso es una expectativa de que todo el proceso en lo adelante va a bajar un tanto las tensiones. Eso es un elemento que puede incidir, pero también quizás también los mercados y la gente piensa que cerrar el estrecho de Hormuz de manera total es quizás un tanto imposible ante la situación de que también se está haciendo daño el mismo Irán, claro. porque le vende una Sí. parte importante de ese petróleo a precios obviamente bajos a China. Entonces es un elemento que entra no en el escenario. Pero también hay que decir lo siguiente, la geografía en términos de la producción y distribución de petróleo ha cambiado un poco, porque el peso que tiene ahora América en la producción de petróleo es mucho más alto. O sea, el Claro. 25% de la producción de petróleo básicamente está fuera de la zona del Golfo Pérsico. Además que se están usando otras fuentes de Otras energía. fuentes alternativas. Y eso, de una forma u otra, genera una situación y envía una señal ante la imposibilidad, entre comillas, de que los iraníes puedan cerrar básicamente ese estrecho. Pero yo creo que hay que ver ahora la reacción en el mediano y largo plazo, que los precios del petróleo tenderán a subir. Por ejemplo, en ese momento se plantearon varios escenarios. Un escenario de si hay un cierre total, el precio del petróleo en promedio quizás se iba a disparar entre $100 y $130 el barril. Si tú partes de ese escenario, ¿qué impacto eso tiene en la República Dominicana? Uf, Bueno, que la factura petrolera el aumenta. año pasado fue de 4.500 millones de dólares y con eso, con un precio entre 100 y $130, esa factura podría llegar este año casi a 6.000 millones de dólares. Ay, ay, 2.000 millones ay. adicionales. Ay, 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 Que hay que ay, Pero buscarlo. ay. que hay que buscarlo. Pero además el subsidio semanal que se Sí, le da a sí. los combustibles. Le resta dinero al Claro, gobierno. afecta a las finanzas públicas. Que ya están afectadas. Claro, fíjate que si uno pone ese escenario, que hay que verlo, evidentemente uno no sabe, yo diría extremo,
los subsidios se incrementarían semanalmente casi en 900 millones de pesos. Ay, padre. Que aquí. Es mucho cuarto. ¿Por qué? Porque todavía nosotros somos un país importador neto de petróleo. Sí, sí. El 18% de la factura petrolera de las importaciones de petróleo tiene un peso de 18% en las importaciones totales. Y eso, de una forma u otra, todavía no hace dependiente. Pero también el gas natural. Hace muy dependiente. Claro, sí, sí. Muy, ¿no? Totalmente dependiente. El gas natural. Sí, sí. Y también cuando ocurren esos incrementos en esos hidrocarburos, pero el carbón mineral también se incrementa. Y tú observas la matriz energética de nosotros, todavía tenemos un peso importante de los combustibles fósiles. Que eso no solamente te incrementa el precio de los combustibles, te incrementa el precio de la tarifa eléctrica. Claro, todo, de los alimentos. Claro, y te influyen en un incremento en el subsidio al sector eléctrico. Otro tema, profesor, que requiere su opinión, es el tema de la tasa de interés. Ay, sí, las tasas. Se está hablando que siguen subiendo en vez de bajar. Mira, déjame decirte lo siguiente, la tasa de interés es la variable, de una forma u otra, que los bancos centrales utilizan para mantener un tipo de cambio relativamente estable. Y yo creo que las tasas de interés no van a bajar ante este escenario. O sea, no van a tener una especie de una caída muy fuerte. El banco ha colocado 81.000 millones de pesos, o lo va a colocar, a tasas que no excedan el 9% de esos recursos, ¿no? Hay que ver cómo esos recursos se canalizan. Porque en el mercado las tasas son mucho más altas. No. Hablando de 13, no, más. 14, Más, 17. Un 15. Y hay que ver entonces cómo se van a colocar esos recursos, con qué rapidez la banca lo va a colocar. Pero se supone que ya tienen que estar colocados. No, tienen que estar, ¿no? Porque te llaman a los clientes, Sí. porque eso hay que provocar una competencia entre la banca comercial. El sector financiero. Claro, porque, y eso hay que darle un seguimiento importante para que en realidad llegue a los sectores que están, como el caso, por ejemplo, del sector de la construcción, que es un sector que está ralentizado. Pero hay que evitar que si Adalberto es un cliente premium y tiene un préstamo a tasas altas, evitar esos famosos reenganches porque te lo pueden prestar a ti, tú agarras un préstamo barato y paga el otro. Y se queda pagando el barato. Claro, entonces esas son cosas que hay que evitarlas. Pero ¿y cómo se puede evitar eso? No, bueno, hay organismos que son reguladores Sí. y todo eso se sabe. Tienen que intervenir. Entonces yo ahí. creo que, y es normal, o sea, pienso que con estos recursos debe haber todo una especie de cierto nivel Decían de que era reglamento principalmente y protocolo para medianas y pequeñas Claro. empresas. ¿no? Y sectores Sectores que lo productivos. necesitan. Por ejemplo, el Sectores sector de la productivos. construcción requiere de Aparentemente, tasas bajas porque es muy sensible. En a el tasas último altas. mes, los últimos 2 meses, el gobierno está invirtiendo un poquitito más Claro. en las obras que tiene en proceso. O está agilizando obras Está agilizando claro, que sí, está en claro. proceso, el caso del metro Sí, de la línea del metro, de de los los Alcarrizos, Alcarrizos, se ve movimiento. las El caso circunvalaciones de también, Baní, sí. Yo se ve movimiento. creo que eso La sí, autopista Duarte también. eso es bueno. El hecho de que se pueda agilizar, eso significa que está dedicando más recursos a la inversión pública y también eso ante un contexto de una economía que está con cierta atonía, eso le da más, genera mucha actividad económica. La economía necesita recursos, inyección, los estados generalmente están para eso en situaciones donde hay un proceso de ralentización. Pienso que la economía en el mes de mayo a lo mejor no tuvo un buen desempeño. Si el Banco Central inyecta esos ¿pudo haberlo recursos, tenido peor a lo de abril? no sabemos, pero estamos esperando los datos. Si se colocaron 81.000 millones,
Tiene que haber una... es porque alguna información Tenía que ya. había problemas, que, pero- que se Claro. necesitaba. Tenía y se muchísimo, necesitaban, entonces... Se lo venía diciendo aquí claro, muchísimo tiempo, que eso hay es así. problemas y O dificultades. sea, el Banco Central dominicano es muy predecible Ujú. en esos aspectos. Ya uno sabe, quizás alguna situación... Pero se habla que el último semestre del año siempre es más dinámico que Que el primero. el primero. Sí, Y rumbo a ese vamos. Ya. pero hay una situación que cuando tú ves el horizonte, Hay un contexto nacional e claro, internacional. internacional, que no es muy al favorable. margen de esos ciclos normales que se dan o esos elementos estacionales que en la primera parte la economía es más lenta que en la segunda parte, pero cuando tú ves un horizonte, que en la segunda parte de situaciones que nubarrones que están ahí, entonces tú te adelantas. Pero yo veía ayer una entrevista en CNN a la representante del Banco Mundial y el periodista le preguntaba cuáles economías en América Latina iban a crecer más. Y ella citaba de línea la República Dominicana, No, profe. pero está bien, pero no, fíjate lo que pasa. Es que en el mundo es ciego. Fíjate lo que pasa. El Cu- tuerto es rey. Claro, porque estamos hablando de que la economía mundial va a crecer menos, obviamente. Claro, claro. Y todos los países han recortado sus tasas de crecimiento. Pero dentro de ese contexto hay países que van a tener un mejor desempeño que otros. Y eso está la República Dominicana, Sí. porque siempre ha sido una economía de alto crecimiento. Sí. Tenemos condiciones muy Claro, especiales. y con eso, mira, con eso nadie puede sentirse mal. No, todo lo contrario. En el sentido de que si la economía dominicana no puede crecer a un 5 o a un 6, por diferentes razones, y crece a un 3, Creció. creció. No decreció. Pero no es el crecimiento, evidentemente. No es nuestro crecimiento Ideal. potenciado. No esto, potenciado. Ni el ideal Ni tampoco. el ideal tampoco. Pero estamos dentro de un contexto que hay variables que tú no la controlas. Entonces siempre va a ocurrir eso. Por ejemplo, bueno, la economía que quizá más crezca al margen de la economía, ¿verdad?, de Guyana, va a ser la Sí. economía de Argentina. Es justamente hablaba de Argentina, Guyana y República República Dominicana. Esa es la Sí, realidad. en el caso de Argentina, Claro. es que viene una situación Y extremadamente déjame difícil. decirte lo siguiente, si la economía dominicana en este contexto crece un 3.5, en ese contexto, no es que es... ¿Y el usted cree ideal. que va a crecer más o menos en eso? Bueno, Pero- yo creo que hay que esperarse a fondo, ¿eh? Porque hay economistas Sí. que hablan de menos de un 2. Sí, otros El- 2.5. Sí. No, yo creo que va a estar en la vecindad, si todo se comporta de esta forma, de un Pero puede 3%. llegar al 3. Sí, claro, eso... Bueno, Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Profesor, muchísimas gracias. Sí. Siempre es un privilegio tenerlo por aquí. Y a ustedes también. La invitación abierta para que mañana volvamos a juntarnos aquí en otra entrega de que es su telediario 1+1.